Sí, le damos la bienvenida. Ayer anunció conferencia de prensa desde la Huella de Seregni que había tomado la decisión de encabezar lista al Senado. Bienvenida, un gusto recibirla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Carolina, usted fue apoyada, además de por el MPP, que es el grupo más grande, por la llamada lista amplia, y con este grupo de independientes, se puede decir, dentro del Frente Amplio, va a encabezar una lista al Senado para competir. ¿Es así? Es así, es así. Durante la campaña interna, incluso los propios sectores que me apoyaron me sugirieron armar una lista para las internas. Se armó un equipo de trabajo muy grande, muy amplio, y desde ahí trabajamos en muchas propuestas de campaña que ahora quiero defender. Hablamos mucho, y yo incluso hablé acá, del futuro del trabajo. Hablamos de 3 ejes para hablar del futuro del trabajo en el Uruguay, temas de salud, temas de un plan nacional de emergencia contra la violencia de género. Fuimos generando propuestas, y esas propuestas, en las escuelas 7 horas, yo creo que hay una gran oportunidad de desarrollar un plan nacional de escuelas 7 horas, y esas propuestas las queremos defender. Y bueno, la gente de la Amplia me lo planteó, el MPP también me planteó que había un capital político que sin duda se había consolidado y que había que seguir. Y bueno, estamos teniendo conversaciones también con otros sectores, y lo que me planteaban es, para defender estas propuestas, para ayudar a que el Frente gane en octubre, hay que tener una representatividad. Por lo tanto, eso es un lugar en el Parlamento. Usted ayer dijo que reconocía que se sentía dolida por cómo se había dado el proceso. Le confieso que ayer estaba escuchando a Patricia González, del sector IR, que apoyó la candidatura de Daniel Martínez, que estuvo en su comando, y ella decía que el camino que después del domingo había tomado el candidato era un camino de diálogo con los distintos sectores, con los distintos referentes, para llegar a esta síntesis. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿dónde está en el caso suyo, que fue la segunda más votada, ese dolor? ¿Por qué ese dolor? Yo te diré que es la última vez que voy a hablar de esto. Así que en vez de tener la primicia, tenés la última, porque tampoco quiero hacer... Esto es política y no tiene que tener trazos de telenovela. ¿Bien? Bien. Entonces, a partir de ahora es la última. Está bien. Por supuesto que en la política hay diálogos y consultas entre los sectores. Pero la política, como yo la entiendo, y sobre todo la política en el Frente Amplio, tiene que ser una política de decisiones cuidadosas del colectivo, en el marco del colectivo, en el marco de la democracia, con algunos criterios. Y la verdad que andar recorriendo Montevideo con un conjunto de 20, 30 periodistas atrás no parece el mejor marco de construcción. Y eso le duele a cualquiera. Y yo sentí que los Frente Amplistas estaban, no solo los que me votaron a mí, a quien les debía una explicación, sino en general creo que todos los Frente Amplistas están con mucha bronca. Y están un poco, ¿cómo decirlos?, con cierta desazón. Entonces yo, después de una semana de reflexión y de mucha compañía, con amigas, amigos, mi gente querida, mis compañeros, mis compañeras, y de una enorme cantidad de mensajes de gente que no me votó, yo dije, no, yo tengo la obligación política de decirle al Frente Amplista, bueno, vamos. Esto no fue lo mejor, mejor proceso que deberíamos haber tenido, pero en lo que nos une es mucho más fuerte que una anécdota. El Frente Amplio no empezó el 30 de junio, el Frente Amplio empezó en el año 71 y seguramente empezó antes que el 71 y va a seguir después. Veníamos construyendo una unidad, un proceso de unidad colectiva que creo que no debe detenerse. Y el desafío que tenemos por delante es razonar que tenemos 2 proyectos de país. Uno que quiere llevar al país para atrás, uno que se quiere basar en el mercado y en las políticas neoliberales, uno que quiere fragilizar los derechos de los trabajadores,
y otro proyecto de país que es el que yo voy a defender, que el que siempre defendemos. Entonces vamos a poner las cosas en su justa relevancia. A mí me pasó durante la campaña, en la que aprendí muchísimo, en el que me pude soltar más, hablar más de una variedad de temas y tuve la fortuna de tener una enorme cantidad de contacto con la gente. Y me pasó que la gente en la campaña, además de hablar de política, te devuelve afecto, te devuelve trazos de su vida personal. Y fue tal la cantidad de cosas que yo recibí que eso me ayudó a ubicar las cosas en su justo lugar. Y las cosas en su justo lugar es que toda esa gente que estuvo conmigo en la campaña o con los otros compañeros y que nos acompañó en las caravanas, en los actos, esa gente es un pilar en la construcción de la unidad. Y por ahí hay que seguir, entendiendo que estamos defendiendo un proyecto, ¿verdad? Así que yo no voy a tratar de no hablar más, porque yo la conferencia de prensa la di y la expliqué y ahora la estoy explicando también. Pero hay que hablar del futuro, hay que hablar de las propuestas. El Frente Amplio se va a enfrentar, es decir, Daniel Martínez y la fórmula y todos ustedes se van a enfrentar contra la propuesta de un gobierno de coalición, de un gobierno que esté integrado por Lacalle Pou, que esté integrado también por Ernesto Talvi, por Pablo Mieres, frente a, bueno, y también está allí, bueno, en danza, si Manini Ríos y Novik van a ser parte de esta coalición, pero ese eje es con el que el Frente Amplio va a tener que competir. La gente tendrá que enfrentarse a, se puede decir, es una simplificación decir, a continuidad o cambio. La oposición representa ese cambio, el Frente Amplio es la continuidad. El cambio en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que el Frente Amplio propone es transformar la realidad y seguirla transformando. Por eso mismo nosotros en la campaña hablábamos de una segunda generación de cambios en el marco del programa del Frente Amplio, porque creemos que el Frente Amplio cambió al país, este es otro país con un sistema de salud que tiene muchas cosas para mejorar, pero que nunca había tenido el Uruguay, con una calidad en los hospitales públicos que nunca había tenido el Uruguay, con un 15 años de aumento sostenido del salario real, con 15 años en el que habremos crecido más, habremos crecido menos, pero el país nunca dejó de crecer, aún con el vendaval que tenemos en la región. Entonces, nuestro partido logró que Uruguay tuviera una estabilidad y una seriedad como nunca antes tuvo. Esa es la primera generación de cambios. Estamos hablando de una segunda generación de cambios porque creemos que ustedes recién estaban hablando de aplicaciones para el autismo, de inteligencia artificial. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Y Uruguay está preparado para tener un lugar en ese mundo. La gente, cuando uno dice, bueno, hoy la situación económica, se puede decir que desde la primera campaña que lleva el Frente Amplio al gobierno, con una muy mala situación económica, pero después los sucesivos gobiernos del Frente Amplio aprovecharon la situación económica para poder ganar las elecciones. Esa situación económica hoy no es tal. Hoy es una situación económica de crecimiento del desempleo, hay que reconocer el contexto regional, pero crecimiento del desempleo, con un déficit fiscal alto, con una necesidad de decirle a la gente hay que reformar la seguridad social, hay que introducir reformas que, bueno, que hacen crujir también las estructuras de un país. Entonces, ¿cómo se le dice eso también a la gente? Y la gente va a reprochar que hubo aumento de impuestos, hubo aumento de tarifas, cuando el Frente Amplio dijo no va a ser necesidad de un ajuste, no va a ser necesidad de aumento, o cuando se le dijo no va a haber aumento de rapiñas y las rapiñas aumentaron, es más, se dijo se van a disminuir. Entonces, son situaciones también complejas que bueno, que ustedes que saldrán a la campaña tendrán que poder responder. Sí, yo durante toda la campaña, y lo voy a seguir haciendo, lo primero que hago es reconocer la realidad, porque para poder cambiarla hay que reconocerla y conocerla, ¿verdad? Y yo creo que en los temas de empleo tenemos dificultades. Es imposible no reconocer que hemos perdido puestos de trabajo y es una cifra preocupante. Por eso hicimos propuestas,
propuestas que tenían que ver con fomentar la obra pública, con inversión privada. Bueno, eso va a necesitar herramientas, va a haber que trabajarlas. Propuestas que tienen que ver con llevar los trabajos del futuro hacia el interior. ¿Y por qué los podemos hacer? Porque yo ahora podría estar inventando esto. Podría ser una quimera pensar que los trabajos del futuro van al interior. Pero no lo es porque el Frente Amplio preparó el camino. Entonces, estamos en dificultades, pero tenemos un camino preparado por nuestros propios gobiernos. ¿Por qué se pueden llevar los trabajos del futuro al interior? Porque cambiaron las telecomunicaciones. ¿Quién las cambió? ¿Por qué se pueden llevar al interior? Porque la universidad fue al interior. ¿Por qué? Porque se le dio el presupuesto que nunca se le había dado. Porque se generó una UTU nueva con polos tecnológicos en el interior, una UTEC. Generamos la capacidad, generamos la infraestructura. Ahora tenemos que estructurar medidas que empujen a las empresas a contratar equipos de trabajo en el interior, porque no es necesario mudarse para trabajar en cuestiones que se exportan al mundo. Entonces, ¿cómo vamos hay que recortar el gasto público? Porque mucho se plantea eso, bueno, hay que recortar el gasto público porque el país no puede tener este déficit fiscal que tiene. El tema es, bueno, recortar el gasto público. ¿Qué gasto público? ¿Por dónde? Yo creo que no hay que tener una visión unidireccional. A mí me parece que el gasto público siempre hay que estar buscando la oportunidad de recortarlo por cualquier lugar. Eso son reglas de buena administración. Se ha hecho bastante, se ha hecho mucho, creo que hay que seguir. No creo que se pueda poner una condición pareja. Disminuimos el 20% del gasto público porque es irreal. Pero sí ir buscando lugar por lugar que se puede ahorrar. Pero si nuestra estrategia económica únicamente es ahorrar, entonces no estamos construyendo futuro. Por eso hablamos, y desde las amplias lo propusimos y lo propusimos en la campaña, de tener una estrategia de aumento de ingresos. ¿Cómo? Acercando rubros nuevos a los rubros tradicionales. Porque si yo llevo, por ejemplo, trabajo de software a una ciudad del interior, lo que va a pasar, hay que imaginar un poco, es que la gente que trabaja en el sector tradicional va a compartir espacios sociales con gente que trabaja en sectores nuevos. Y ese entramado social se vuelve un entramado económico, donde los sectores empiezan a potenciarse unos a otros. Eso lo hemos hablado mucho en los comités, y esta es la clase de política que creo que hay que hacer. El Frente Amplio votó mal en la elección interna. No es la primera vez que vota mal, pero esta es la vez que votó peor. ¿Cómo usted es autocrítica de que el Frente Amplio votó mal? Sí. Dos cosas. Creo que esto tiene dos lecturas, por lo menos, ¿no? Debe tener más. La primera es decirle a los frente amplistas, bueno, por un lado, calma, porque este no era voto obligatorio y científicamente yo creo que no es dato suficiente como para inferir nada hacia octubre. Por un lado. Por otro lado, calma, pero a no dormirse. Y yo creo que no hay tiempo que perder en salir a recorrer el país y a salir a defender a nuestros gobiernos y la propuesta del Frente Amplio para que podamos seguir transformando la realidad. Creo que no hay tiempo que perder. Usted dice, ¿el plenario del Frente Amplio tiene que ser un factor de unidad o puede llegar a ser un factor de discusiones entre los sectores y de discusiones incluso de cómo se conformó la fórmula? ¿Va a ser, cómo se lo imagina usted o cuál va a ser un poco su posición? ¿Nos encolumnamos? ¿Las críticas ya se hicieron? ¿O en realidad, volvamos a conversar lo que ha pasado? La verdad que no sé lo que va a pasar en el plenario porque no formo parte del plenario. Pero te quería decir otra lectura con respecto a las internas, que es el Frente Amplio como partido. Nosotros nacimos como una cosa absolutamente nueva y siempre el Frente Amplio se ha ido renovando y resistiendo cuestiones terribles como la dictadura, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en el siglo XXI, en una época nueva, donde a la gente le siguen importando las cosas que le siguen importando, y por eso tenemos la marcha del 8 de marzo que tenemos,
Por eso tenemos la marcha de la diversidad que tenemos y por eso tenemos una marcha por verdad y justicia que tenemos. O sea que nuestra gente, los uruguayos, no están indiferentes y están abrazando causas de justicia, de humanidad, que son las causas del Frente Amplio. Y yo creo que el Frente Amplio, lo que sí le indican estas internas, es que tiene que abrirse, proponer formas de participación razonables y no tener solo las mismas formas de participación que teníamos o que yo era chiquita, que había en el 71, que hay que salir a la cancha, que hay que salir de Colonia y Ejido, ¿verdad? Que hay que estar en el territorio y realmente moverse mucho. Durante la campaña, y yo lo voy a seguir diciendo, comentábamos, el 2 de marzo del 2020 se va a precisar, nuestro gobierno, el Frente Amplio, va a precisar un partido muy activo, abierto, participando, no haciendo declaraciones, no comunicándonos por los medios, pero sí conversando con la gente, porque los desafíos que se vienen son muchos y se va a precisar política, construcción política. Y seguramente no habrá mayorías parlamentarias, o por lo menos da la impresión, por lo fraccionado que está el sistema político uruguayo, que podría no haber mayorías parlamentarias. Está bien, pero más allá de las cuestiones necesarias para poder gobernar, el Frente Amplio no se creó para ganar las elecciones, se creó para transformar la realidad. Y por supuesto que ganar las elecciones permiten llegar al gobierno y tener herramientas. Y para transformar la realidad se precisa construcción política permanente, no una vez cada 4 años. Yo quiero trabajar por eso.